Hola, buenas. Pues como ya dije, voy a empezar una serie de vídeos sobre nacionalismos en los que mirarse. Tengo que decir una cosa, en el vídeo anterior hice una reflexión básica. Hay grupos que son interesantes de los que no pude hablar. Por ejemplo, Facta, que está haciendo las cosas bien. Pero es una dimensión así más básica y no puedo hablar de todo el mundo, disculpen. No quiere decir que los demás no valgan, hay gente válida en Falange también, aunque yo critique el falangismo, pero bueno, es una puesta así, un desarrollo básico y una reflexión de los grupos más que para mí personalmente más me llaman la atención. Pero bueno, vamos al tema de nacionalismos en donde mirarse y hago esta serie de vídeos primordialmente porque veo que hay gente que piensa que el nacionalismo ya no existe, que eso es una cosa del pasado, que eso ya no tiene sentido. Hay muchos países en el mundo donde son nacionalistas, son programas nacionalistas y que van a dar muchísimo y para largo. El nacionalismo únicamente está completamente prohibido en Europa occidental y en Sudáfrica. Por las otras partes del mundo son nacionalistas, pero bueno. El primero es el nacionalismo hindú o la Hindutva. Es el nombre, digamos, oficial de esta cosmovisión. No es una cosmovisión, sino una ideología que significa calidad de hindú o hindudad, ¿no? Como ser hindú. Eh, Tiene una conciencia de pueblo plena. Allí desaparecieron las castas y claro, digamos que esa fusión de todas las castas dio lugar a lo que ahora son los hindúes. En la época de las castas el nacionalismo estaba dividido. Había un nacionalismo más pro castas y el anti castas, el que quería una especie de unidad puramente hindú. Ese fue el que al final ganó y el que tenemos hoy en día. De Savartar, el ideólogo, podemos llamarlo así, era Savartar. Bien, India es un país oficialmente nacionalista, ¿vale? El Partido Popular Hindú, creo que se llama, no tiene nada que ver con el de aquí. Y Modi, que es el presidente, es puramente nacionalista. Esta ideología tiene una visión de pueblo como tal, una visión muy patriótica, ¿no? Ellos consideran al subcontinente indio como su tierra, su patria, no tienen ninguna duda ni ningún tipo de, de unidades universales de no sé dónde, ni galácticas, ni nada, su tierra. Sí que es verdad que obviamente Pakistán era territorio hindú, pero por el islamismo ahora mismo está separado, ¿no? La Hindutva es muy curioso porque tiene una conciencia de la tradición hindú de la cual yo lo veo muy acertada. En la India no son una religión, son varias. Las principales son el hinduismo ortodoxo, el Sikh, que son monoteístas seguidores de Guru Nanak, que es un monoteísmo que no tiene nada que ver con el abrahámico, pero bueno. Y los Jaina que son los negadores, que son una religión que niega la vida, que ve que la vida es una prueba para la ascensión del alma, haciendo un resumen, ¿no? Niegan los dioses, niegan los Vedas, pero se consideran tan hindúes como cualquiera. Y hay una pequeña minoría de budistas y de zoroástridas. Toda esta gente tienen su sitio en la Hindutva, en el nacionalismo hindú. Son parte de él. El nacionalismo hindú no es únicamente la religión hindú. Incorporan a todos. ¿Quién no entra dentro de esta hermandad nacional? Los cristianos y los musulmanes. ¿Por qué? No por motivo de odio, de persecución, no. Porque son religiones universalistas que niegan las naciones y niegan los dioses de los demás, cosas que un hindú nunca hará, y porque son expansionistas. El propio Pakistán fue un, un brazo arrancado a la nación hindú para crear un emirato islámico. Por lo tanto, en la India está prohibido el Islam y el cristianismo. Seguramente habrá grupitos pequeños porque aquello es gigantesco, pero esa gente está fuera. Lo veo acertado, muy acertado. No es
un fanatismo religioso, no es intolerancia religiosa, es conciencia de lo que se puede y lo que no se puede. También habrá gente atea, obviamente. Y el punto positivo que también tiene la importancia que le dan a las Fuerzas Armadas. Allí, la India es una locura, eso es gigantesco, eso está llenísimo de gente. Cualquier proyecto de organizar las cosas es muy difícil, pero dentro de lo que cabe, allí el ejército tiene una conciencia nacional brutal y tiene una defensa de la frontera con Pakistán y con el norte gigantesca. Y en ese sentido yo creo que la Hindutva sí puede, en esos sentidos sí puede servir para mirarnos en ellos. Puntos negativos, que también los tiene. Modi es un liberal en lo económico. Y es curioso, ¿no? Nacional liberal, es como una cosa muy extraña, pero bueno, es la India. Es todo muy indio. Este hombre desmonetizó el país hace unos cuantos años, pérdida gigantesca de divisas, en un país donde es que es casi imposible organizar la economía. Rebajó los servicios públicos, que ya de por sí son deficientes, y permite la inversión extranjera. Permite la inversión extranjera, pero no permite oleadas migratorias ni de alemanes, ni de polacos, ni de nada. Pero sí es verdad que la economía es muy liberal. Cualquier proyecto de economía organizada en la India, yo ya digo que es... No tiene por qué ser un fracaso, pero eso es una locura. Eso es una locura, ese país gigantesco. Y en otro aspecto ellos envían, no sé si consciente o inconscientemente, pero envían comunidades de hindúes a países de Europa. Inglaterra está llena, en Irlanda también hay. Y claro, ellos critican los nacionalistas europeos, pero a su vez están creando colonias que, claro, como no estamos en el siglo XIX, ya no se llama colonia, y ahora se llama community, o como tú te dé la gana, pues suena un poquito mejor, pero al final es lo mismo. Estás enviando oleadas migratorias a otros países, muy hipócrita. Pero bueno, la Hindutva yo creo que es interesante en muchos aspectos, en otros no, como todo. Pero que nadie piense que el nacionalismo es algo del pasado, que ya no tiene sentido. Ahí tienen un país nacionalista. ¿Cuánto llevamos en el poder? Me parece que lleva ya 10 años, creo, o incluso más. Hay que entender una cosa. La India, una vez que desaparecen las castas, tanto en lo positivo como en lo negativo, se homogeniza el pueblo. Perdón si no lo he dicho bien. Pero ya son iguales, más o menos, ¿no? Sí que existe todavía pequeños resquicios, pero no tienen nada que ver con las antiguas castas. Eso no desapareció tampoco por un motivo, digamos, muy consciente, sino por el propio pasar del tiempo. Las castas bajas pues eran más y tenían muchos hijos. Las castas superiores, en muchas ocasiones, por desgracia, pues no tenían hijos. Se dedicaban a la vida espiritual en algunas ocasiones y eso, pues, las consecuencias cuáles son, pues las que son. En esos sentidos sí se parece un poco a la vida monástica, ¿no? En el cristianismo que los curas católicos no tienen hijos, no pueden, no deben, ¿no? Más o menos. Esto es un sacrificio, tío. Esto es un error. Obviamente no hay que tener hijos una especie como de obligación. No estás obligado a tener hijos, pero hay que buscar tenerlos. Si la vida no te los da, por lo que sea, pero hay que buscar tenerlos. Y dedicarte a la vida espiritual, a temas místicos, no puede significar abandonar este mundo. Pero bueno, hay otra cuestión interesante en la India, que es que tiene varios idiomas, tiene muchísimos idiomas. Y esto a ellos no les dificulta el crear una conciencia nacional. En esto nosotros y sobre todo los españoles deberíamos aprender y mirarnos en ello. Porque aquí hay varios idiomas y está sirviendo de trampolín para destruir la unidad nacional. Así que en ese sentido los indios sí tienen algo que enseñarnos. Yo ya digo, a veces vemos mucho los libros, las teorías oficiales, las academias, a veces la propia vida, cómo funciona el mundo como tal, puede servirnos para entender las cosas. Y la India en ese aspecto, yo creo que sí. Pero bueno, este ha sido el primer vídeo de la serie de nacionalismos en los que mirarse. Díganme su opinión, díganme qué piensan y
y espero que les haya gustado. Esto ha sido Cuadernos Grises, nos veremos en próximos vídeos. Chao.